Bueno, pues en este ejercicio tenemos un circuito en la figura y si nos fijamos, pues en el circuito tenemos una fuente de continua, arriba V1, una fuente de alterna de pequeña señal que es Vend, tenemos dos transistores bipolares NPN y dos diodos. El circuito es bastante completo. Si nos fijamos en el enunciado, lo que se nos pide es que calculemos el punto de trabajo de ambos transistores. Si recordamos, el punto de trabajo es determinar esas corrientes y esos voltajes que hacen que el dispositivo, el transistor en este caso, esté polarizado en una región de funcionamiento o en otra. El análisis de polarización del punto de trabajo se hace en continua. Por tanto, el primer paso es quedarnos con el circuito equivalente en continua de polarización. Sabemos que en continua los condensadores se ven como circuitos abiertos. Por tanto, este condensador es un circuito abierto y este también. Eso hace que esta parte quede desconectada del circuito que queremos analizar de polarización. Además, esta parte también queda desconectada, pero es que la señal de entrada, el otro generador de pequeña señal, sabemos que también se anula. Y como es un generador de voltaje, su equivalente es un circuito abierto. Total, que al final, de todo lo que teníamos al principio, lo que se nos queda cuando calculamos la polarización es esto. ¿Vale? Y bueno, aquí realmente, en la fuente, esto es porque está pintado en la figura así, pero esto es la típica flechita que hemos pintado en algunos ejercicios en clase, perdón, que es así, ¿vale? Entonces vamos a redibujar el circuito para analizar la polarización y vamos a ver pues que queda mucho más sencillo de lo que parecía en principio. Bueno, lo voy a poner aquí al lado para que se vea mejor. Tenemos los 20 voltios y luego pues están conectados al colector de ambos transistores, Q1 y Q2. Pues voy a pintar aquí el primer transistor, el segundo, perdón, Q2, este es su colector y conectado al emisor de Q2 tenemos esta resistencia que va a tierra. Pues pongo aquí R2 que vale 300 ohmios. Y aquí tenemos el emisor del 2. Recordad que 300 ohmios es 0,3K, ¿vale? Realmente trabajamos con los valores en K. Conectado a la fuente de alimentación también está, como digo, el colector del otro transistor. Por tanto, conecto por aquí el otro transistor, Q1, y su emisor está conectado a la base de Q2. Y a la base de Q1 pues tengo esta resistencia, R1, pues la conecto a la base de Q1, R1, que es 8 megas. 8 megas. ¿Vale? La base de Q1, el emisor de Q1 y el colector de Q1. Pues ya tengo, aquí tengo la base de Q2, ya tengo el circuito equivalente en polarización, que veis que es mucho más simple de lo que parecía al principio, y ya podemos analizarlo. Realmente este tipo de ejercicios de polarización siempre son iguales. Tenemos que suponer una región de funcionamiento para los dispositivos y luego comprobar que realmente estaban en esa región. Si estaban en esa región, pues damos el punto de trabajo, esos voltajes e intensidades asociadas, y ya hemos terminado. Si no estaban en la región que supusimos, pues probamos otras regiones. Lo más probable es que el bipolar, si está amplificando, que es donde es más interesante, esté funcionando en activa. En activa, pues es donde vamos a suponer que están Q1 y Q2. Si no estuvieran, como digo, pues probamos otras regiones. Activa. Pues vamos a ver, vamos a analizar el circuito. Bueno, en activa, la corriente de colector de Q1 es esta, ¿vale? La que entra por el colector. La voy a poner, la pongo así.
es esta es la corriente de base y esta es la corriente de emisor de Q1 que coincide con la corriente de base de Q2, porque están conectados uno detrás de otro. Aquí tenemos la corriente de colector de Q2 y la corriente de emisor de Q2. Pues ya tenemos todas las corrientes en el circuito. Bueno, sabemos que si estamos en activa, la corriente de colector de Q1 es beta la corriente de base de Q1, porque estamos amplificando. Además también sabemos, esto siempre se cumple, que la corriente de emisor en un transistor es la suma de la corriente de base y la corriente de colector. ¿Vale? Por tanto, la corriente de emisor en el transistor Q1 será IC1 más IB1, y esto es igual a beta IB1 más IB1. Por eso que hemos visto antes, ¿vale? Por esto de aquí, porque estamos en activa. Por tanto, la corriente de emisor en el 1 se puede expresar de esta forma. Muy bien. Por otra parte, vemos que la corriente de emisor de Q1 es igual que la corriente de base. Voy a poner aquí la corriente de emisor de Q1, como los transistores están interconectados, es igual a la corriente de base de Q2. Tenemos de la misma forma que la corriente de emisor en el Q2 es igual a la suma de su corriente de base y su corriente de colector, que sabemos que se puede expresar en función de beta, como hemos visto antes. Por tanto, podemos expresarlo en función de su corriente de base. Si esto lo seguimos trabajando, pues la corriente de base IB2 la tenemos porque, como hemos visto, es la corriente de emisor del primer transistor. Por tanto, podemos sustituir su valor, que era este, ¿vale? Como las betas son iguales para los dos transistores, podemos expresarlo de la siguiente forma. Pues ya tenemos una relación de casi todas las corrientes que aparecen en este circuito. Y ahora vamos a seguir aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Realmente estos circuitos siempre se resuelven conociendo los modelos de los transistores que vamos a usar, por ejemplo el de activa en este caso, y las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Ya está, que no hace falta más. Entonces, vamos a ver, voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff en esta malla, ¿vale? En esta malla que estoy pintando aquí. Vamos a ir recorriendo todos los voltajes que hay en la malla hasta tierra. Recordad que una malla es cualquier camino que comienza en un punto y termina en el mismo punto. Si parto de la fuente, tenéis que recordar que la fuente realmente está conectada a tierra. Lo que estamos haciendo es empezar aquí. Empezamos por aquí. Vamos por aquí, ¿vale? Y vamos a tierra de nuevo. Tierra y tierra, por eso es una malla. En transistores, en este tipo de análisis es muy frecuente, pues, aplicar la segunda ley de Kirchhoff, pues, suponiendo que el voltaje de la fuente de alimentación se reparte entre todos los voltajes de la malla. Por tanto, yo podría poner que los 20 voltios, aplicando segunda ley de Kirchhoff,
que los 20 voltios de la fuente son igual a todos los voltajes que aparecen en ese camino, en esa malla que he trazado. El primer voltaje es el que cae en la resistencia R1 y en esa resistencia, bueno, pues ese voltaje aplicando la ley de Ohm es I por R y es ¿cuánto vale R1? No, he puesto 8 pero son 3 megas realmente. Es que al tachar lo he borrado un poco. Si yo borro aquí es un 3, no un 8, ¿vale? Estos son 3 megas. Vale, pues multiplicamos. Son 3 megas y como trabajamos normalmente en CAS, pues son 3000. 3000 por... Recuerdo que esto es ley de Ohm pura y dura. Porque la corriente es la corriente de base IB1. Lo siguiente es el voltaje base emisor del primer transistor. Lo voy a poner en otro color para que lo vayáis viendo. Fijaos, si sigo, he añadido esto, ahora voy a añadir este voltaje, luego añadiré este voltaje de la otra base emisor y finalmente, para llegar a tierra, añadiré el voltaje de la última resistencia. Bueno, pues el voltaje base emisor del 1 más el voltaje base emisor del 2 más la tensión de la resistencia esa es R2 por IE2. IE2 le ha calculado. IE2 está aquí, ¿vale? Por tanto, también es función de IB1. Fijaos que yo lo que estoy haciendo usando esta segunda ley de Kirchhoff es poner todos los valores que conozco y dejar como incógnita solamente IB1 para así poder despejar su valor e ir tirando del hilo para sacar el resto de corrientes. Por tanto, ahí en la resistencia tengo que es la IE2 por R2 y la IE2 directamente voy a poner el valor que tengo aquí, ¿vale? Que es beta más 1 cuadrado por R2, que es 300. Y como trabajamos en CAS, ponemos 0,3. Porque no se me olvide, por IB1. Bueno, pues seguimos, lo que hacemos es sustituir los valores. Y si estamos en activa, sabemos que los voltajes base emisor son 0,7. Bueno, perdón, son 0,6, ¿no? Lo pone aquí, nos lo da en el enunciado. Son 0,6. Pues ya, fijaos que hay una errata. Hay una errata porque pone VEB. Realmente es VBE, ¿vale? Esto es una errata. VEB sería el caso de que tuviéramos transistores PNP, pero estos son NPN. Trabajamos con el voltaje base emisor. Eso es una errata y lo podéis ignorar. La beta es 100 y el voltaje de los diodos en este ejercicio lo dan para despistar, porque los diodos, como veis, no se tienen en cuenta porque se van con el otro circuito al abrir el condensador. Vale, pues si seguimos sustituyendo los valores, perdón, tenemos 20 igual a 3000 IB1 más 1,2 porque es 0,6 más 0,6 más, bueno, os digo que esto sería 101 al cuadrado por 0,3, que eso sale 3060,3 por IB1. Y de aquí ya puedo despejar IB1, ¿vale? Si despejáis IB1 os va a salir que es 0,031 miliamperios. Y esto es igual, si lo queremos poner como microamperios, a 3,1 microamperios. No hacía falta, simplemente por si lo queréis comprobar. Vale, pues vamos a seguir. Vamos a seguir calculando las corrientes, porque ya tenemos la primera y como digo, de esta corriente de base podemos tirar del hilo para las siguientes. Bueno, pues la corriente de emisor 1 sabemos que es igual a IB2, lo tenemos arriba, y esto dijimos que era igual a
beta más 1 al cuadrado por IB1. Es justo lo de arriba, lo estoy volviendo a copiar. Y esto, pues poniendo los valores, nos sale 100 más 1, porque la beta vale 100 al cuadrado, por 3,1 por 10 elevado a menos 3. ¿Vale? Porque son microamperios, que es igual a 0,31 miliamperios. La corriente de emisor 2, usando la fórmula de arriba, nuevamente, pues, ¿qué sería? Pues sería beta más 1 por IB2. IB2 la acabamos de calcular justo antes. Tendríamos... perdón. Sí, bueno, podemos usarlo de antes o podemos seguir sustituyendo. Aquí hay una errata. Voy a corregirla un segundo porque me he colado. Un segundillo. Sí, es que aquí me he equivocado. Realmente, si seguís el razonamiento, disculpadme, esto no es al cuadrado. Esto viene... IE1 no es al cuadrado. Al cuadrado es IE2. ¿Vale? De todas formas, el resultado está bien. ¿Vale? Pero no es al cuadrado. Al cuadrado es IE2. Pues, como digo, si seguimos calculando IE2, tenemos 100 más 1 al cuadrado por igual la corriente de base IB1. Y esto pues nos sale 31,62 miliamperios. Bueno, pues vamos a seguir calculando. Realmente, ¿qué tenemos que calcular para ver si estamos en activa? Recordad que tenemos que calcular dos cosas. En activa suponemos, lo voy a poner aquí arriba, las condiciones son que la corriente de base sea mayor que 0, que haya corriente de base, y que el voltaje colector emisor sea mayor que VCE SAT. ¿Vale? Entonces lo que tenemos que calcular, ya que hemos calculado las corrientes de base y son mayor que 0, de hecho las voy a poner aquí, ¿vale? Que corriente de base IB2 está aquí, es mayor que 0. Bien, corriente de base IB1 está aquí, es mayor que 0. ¿Vale? Esas dos condiciones ya las hemos calculado, así que nos queda calcular la tensión colector emisor, comprobar que es mayor que VCSAT. Y ese VCSAT nos lo tiene que dar el enunciado, ¿vale? Si el enunciado no nos lo da, pues me podéis preguntar, ¿qué asumís? ¿Vale? Normalmente se asume el caso más ideal posible, si no te dicen nada. Normalmente si te dan un valor VCSAT suele ser 0,2 voltios, si no te dan ningún valor, pues podemos asumir que es, por ejemplo, 0 voltios. En cualquier caso, es un valor muy pequeño y si no lo tenéis claro, me podéis preguntar siempre, ¿vale? Vale, pues seguimos. ¿Cuánto es VCE-SAT? Podemos empezar por donde queramos. A ver, VCE-SAT, perdón, eso he dicho que va a ser 0, porque no nos dan el valor. Me hace falta saber la tensión colector emisor del primero y del segundo. Pues vamos a ver. Del segundo es fácil porque el colector está conectado a los 20 voltios. Entonces VC2 ya lo tenemos. Y también es fácil. Sí, el segundo parece bastante más fácil. Lo voy a marcar aquí. Porque el colector está conectado a 20 voltios. Por tanto, VC2 es 20 voltios. Y el emisor está conectado a esta resistencia, por tanto va a ser lo que caiga en esta resistencia. Y esta resistencia es I por R, y sé el valor de R y sé el valor de IE2. Por tanto, VCE2 es inmediato de calcular. Y lo voy a calcular. Bueno, pues he dicho que VCE2 es VC2 menos VE2. VC2, el colector está conectado directamente a la fuente de alimentación y hemos dicho que era 20 voltios, y VE2 pues es lo que cae en la resistencia que hay en el emisor, que es IE2 por R2.
Y esto es 20 menos IE2, que es 31,62, por la resistencia, que son 300 ohmios, que es 0,3K. Pues aquí tenemos esto. Y nos sale 10,51 voltios. Y esto, obviamente, es mayor que VCESAT. Porque, como os digo, si le dan un valor, suele ser 0,2 voltios, y si no da ninguno, tomamos 0. Por tanto, cumplimos, y ya hemos cumplido las dos condiciones, por lo tanto, el transistor Q2 está en activa. Ya no tenemos ninguna duda de eso. ¿Qué ocurre con el transistor VC1? Pues vamos a ver. VC1 igualmente va a ser VC1 menos VE1. ¿Qué hay en VC1? En VC1 nuevamente tenemos los 20 voltios. Estamos conectados al mismo nodo que los 20 voltios. Pues es muy fácil, ahí no tenemos nada más que hacer. Ponemos 20. Pero ¿cuánto es VE1? VE1, si os fijáis, es el terminal de base del transistor Q2, pero también es bastante fácil. Si yo estoy aquí en V1, ¿qué voltaje tengo ahí? Pues tengo 2 voltajes. Lo voy a marcar, voy a borrar un poco aquí esto. Es que no quiero borrar más de la cuenta. Vale. V1 está aquí. Está aquí. ¿Cuál es el voltaje ahí? Pues tengo 2 voltajes. Siempre voy desde ese punto hasta tierra para saber qué voltaje cae en ese punto. En el voltaje de emisor 1 cae VBE2, que ya sé que es 0,6, me lo da el enunciado, es 0,6 porque están activas, ¿vale? Y también el voltaje que cae en esta resistencia, pues nada más tengo que sumar esas dos cosas. Menos VBE2 más lo que cae ahí es lo de antes. Y2 por R2. Esto es, según el enunciado, 0,6 y E2 por R2 lo he calculado arriba. Total, que si hacéis el cálculo, os va a salir 9,91 voltios, que obviamente es mayor que VCSAT de nuevo. Por tanto, ya hemos confirmado que ambos están en activa y eso ya está determinado. Podríamos decir que los dos están en activa. Se cumple. Ahora tengo que dar el punto de trabajo, que es lo que me han pedido. El punto de trabajo son los voltajes y las tensiones que han hecho que eso ocurra. Por tanto, el punto de trabajo para el transistor 1 es corriente de base 1, 3,1 microamperios, corriente de colector 1, 0,31 miliamperios. Podéis añadir también la corriente de emisor, corriente colector emisor 1, 9,91 voltios y voltaje base emisor 1, 0,6. Y este está en activa. Pues ya he dado el punto de trabajo de Q1 y de Q2, que también está en activa. Pues tengo IB2 igual a 0,31 miliamperios y C2 igual a 31 miliamperios. VCE2 igual a 10,51 voltios y VBE2 igual a 0,6. Habéis visto que he puesto directamente la corriente de colector y no la he calculado antes, pero esto es muy fácil. Este valor IC1 viene de beta, que es 100 por IB1, y este valor IC2 viene de beta, que es nuevamente 100 por IB2, porque estamos en activa y estamos amplificando.
Pues esto sería la resolución del ejercicio. Tenéis aquí el enunciado y si tenéis acceso a la relación, pues es la relación de polarización T más 7.